¿Alguna vez imaginaste que alguien pudiera tirar a un bebé a la basura y que, aún así, Dios ya hubiera escrito un final diferente para esa vida? Sé que esta pregunta suena pesada, casi imposible de creer, pero quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte y tocar algo muy profundo en ti. Tiraron al bebé rechazado a la basura, pero antes de que el mundo pudiera olvidarlo, sucedió algo inesperado. Imagina la escena: una noche fría, pasos apresurados, un saco que ocultaba un llanto débil que solo quienes escuchaban podían oír. No me detendré aquí en describir el horror por placer. Quiero que sientas la tensión, la compasión y al mismo tiempo el hilo de esperanza que surge cuando la providencia divina comienza a obrar en los lugares más inesperados. Este es un testimonio de abandono y superación, una historia de fe que revela cómo la mano de Dios se extiende a través de personas sencillas, un vecino, un conductor, una enfermera, transformando lo que parecía un final en un nuevo comienzo. ¿Alguna vez has experimentado esto? Quizás no sea la misma situación extrema, pero ¿alguna vez te has enfrentado a un momento en el que todo parecía perdido y de repente apareció una ayuda inesperada? Si es así, esta historia te resonará. Si no, prepárate. Escuchar esta historia sobre un bebé abandonado y el camino de adopción y sanación que siguió abrirá muchos corazones para comprender cómo los pequeños actos pueden convertirse en verdaderos milagros. A lo largo de esta introducción, plantaré palabras clave que apuntan a la esencia de este video: bebé rechazado, abandono, providencia divina, testimonio, milagro y adopción, sin forzar nada. Todo se contará con naturalidad, porque el objetivo es informar, crear conexión y hacer que no puedas apartar la vista de la historia. Piensa en los gestos silenciosos que cambian destinos: una persona que encuentra, otra que acoge, una comunidad que se moviliza y la fe que sostiene. Estos elementos aparecen en prácticamente todo gran testimonio de fe, y en este caso específico se entrelazan de una manera que casi parece un guión de película, pero es la vida real. Juntos experimentaremos el peso del abandono y la levedad de la esperanza. Seremos testigos del conflicto, la desesperación inicial, el miedo a no poder hacer nada, y del punto de inflexión, señales, coincidencias y ayuda que, para quienes creen, demuestran el funcionamiento de algo mayor. Lo que descubrirás ahora podría sorprenderte: detalles que parecen pequeñas coincidencias, pero que unen las piezas del rompecabezas de la providencia. Las acciones de ángeles sin alas, personas comunes que decidieron no dar la espalda, y un desenlace que cambia no solo la vida del bebé, sino también la de quienes lo presencian. Acompáñame hasta el final de esta serie, porque en los próximos minutos te guiaré a través de escenas cautivadoras, testimonios conmovedores y reflexiones que desafiarán tu forma de ver el cuidado de Dios en la práctica. Ahora, sin revelarlo todo todavía, comenzaré a contarte cómo ocurrió el descubrimiento, quién escuchó ese llanto, el primer contacto con la comunidad local y el momento en que el cuidado humano se encontró con la mano divina, y la secuencia mostrará, paso a paso, cómo un bebé rechazado encontró un nuevo hogar y una nueva historia en la que la redención aparece donde menos se espera. Fue en ese momento, cuando el pueblo parecía indiferente y el destino de aquel niño parecía sellado, que la historia encontró rostros y voces que decidieron no compartirla. Y es precisamente esto lo que quiero que sientan conmigo: la solidaridad que transforma, el simple gesto que se convierte en una puerta a la divina providencia. Si este tema les resuena, dejen un comentario abajo con lo que más les conmovió, o si han pasado por algo similar, compartan su experiencia. Su historia podría consolar a alguien que esté pasando por la misma desesperación ahora mismo. Al comentar, no se trata solo de un mensaje en el video,
Es un hilo que une a las personas, crea comunidad y demuestra que los testimonios de fe importan. Y si te conmovió esta historia, dale me gusta al video. Este simple gesto ayuda a difundir este mensaje y a llegar a quienes necesitan saber que los milagros ocurren, incluso en las calles más oscuras. Tu participación es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Al suscribirte, estás diciendo que quieres seguir siguiendo historias de redención y providencia, y esto nos da la fuerza para buscar más historias reales que inspiren y promuevan la fe. No pregunto esto por vanidad, pregunto porque cada me gusta, cada comentario y cada suscripción amplifica las voces de quienes no la tienen, permitiendo que más familias encuentren apoyo y se compartan más testimonios. Ahora, volviendo a nuestra historia, los llevaré de vuelta al momento exacto del descubrimiento. ¿Quién escuchó ese llanto a primera hora de la mañana? ¿Cómo fue el primer contacto con el bebé rechazado y el paso inesperado que inició la cadena de cuidados que lo cambiaría todo? Y verán cómo una secuencia de pequeños gestos creó un verdadero milagro. Era una noche tan fría que parecía comprimir todos los sonidos. Cada paso resonaba más lejos, cada respiración una nube en el aire. Alguien se apresuró por un callejón estrecho, con el abrigo pegado al cuerpo y la cabeza gacha. Una bolsa oscura fue colocada apresuradamente entre bolsas de basura, como si el olvido hubiera encontrado allí un refugio seguro. Un débil llanto salió del interior del bulto, tan débil que podría haberse confundido con el viento, de no haber sido por alguien con oídos atentos. El que encontró al bebé fue un vecino llamado Juan, un hombre sencillo que había salido de su casa para regar sus plantas, y al oír algo que sonaba como un maullido humano, se detuvo. La escena que siguió no necesita exageración para ser real. El olor a basura, la llovizna, las manos frías de Juan abriendo la bolsa y el rostro arrugado de un recién nacido, sucio pero vivo, con los ojos cerrados como si aún intentara comprender el mundo. Para crear empatía uno debe nombrar. Llamaremos a este bebé Thomas, un nombre simbólico que lleva el peso de la duda y al mismo tiempo la promesa del reencuentro. Y cuando imaginas a Thomas allí, abrazado por un hombre que fácilmente podría haberle dado la espalda, la transformación comienza en la mente. La mentalidad de quienes deciden actuar en lugar de ignorar marca la diferencia. La descripción sensorial no es gratuita, te invita a entrar en la escena. Siente la textura áspera del saco, la frágil calidez del pequeño cuerpo que contrasta con el frío de la calle, el sonido apagado de pasos en la distancia y el parpadeo de la luz de una farola rota, que por segundos ilumina una carita sucia. Estos detalles cotidianos son el detrás de escena de la providencia, escenas donde se revelan grandes decisiones. Juan podría haber pasado de largo. La decisión en este punto es crucial. Hay momentos en que una simple elección define un viaje. Y esta elección no fue aislada. Pronto aparecieron otros rostros. Una mujer que abrió la puerta cuando escuchó el llanto, un conductor que ofreció una manta, una enfermera que trabajaba en una clínica cercana y al enterarse del caso no dudó. Estas pequeñas redes humanas forman el tejido que sostiene muchos aparentes milagros: la adopción, la recuperación, la oración comunitaria que da fuerza para seguir adelante. Es importante enfatizar que esto no es solo un relato emocional. Hay una verdad oculta en las estadísticas y los relatos de la asistencia. Las comunidades, las iglesias y los voluntarios suelen ofrecer la primera respuesta cuando el sistema formal tarda en llegar. Esto añade autoridad y credibilidad al testimonio sin restarle su esencia de fe. En medio de esta tensión inicial surgen preguntas que conmueven a cualquiera. ¿Por qué alguien haría esto? ¿Quién estaría detrás del abandono? ¿Qué circunstancias llevan a una madre o un padre a tomar una decisión tan drástica?
Estas preguntas son parte del impacto emocional que este tipo de historia provoca y nos obligan a mirar más allá de la superficie. Al mismo tiempo, lo que sucede tras bambalinas, las llamadas telefónicas, los mensajes que circulan por el vecindario, la coordinación para llevar al bebé a un lugar seguro, revela algo sobre nuestra capacidad de actuar colectivamente. Estas son pequeñas decisiones repetidas que construyen un resultado diferente. Y es imposible no reflexionar sobre la transformación personal, cómo una comunidad cambia cuando alguien abre su corazón, cómo una mentalidad de indiferencia puede ser reemplazada por una de cuidado, cuando las personas se dan cuenta de que sus acciones tienen consecuencias reales. Al relatar estos momentos, no solo busco conmover, quiero que la narrativa provoque una reflexión práctica. Consideremos las decisiones aparentemente insignificantes de la vida cotidiana, que al combinarse tienen el poder de cambiar destinos. Consideremos también el recorrido de Thomas, del abandono a la acogida, de la fragilidad a la protección, del riesgo a la adopción. Cada etapa contiene revelaciones sobre patrones sociales, la judicialización del cuidado y cómo la fe funciona en la práctica, no solo como palabras. En muchos testimonios de la divina providencia, lo que importa no es solo el milagro público, sino el proceso íntimo que transforma a las personas involucradas. Y aquí es donde empezamos a ver una verdad que no suele aparecer en los titulares. Los milagros frecuentes se componen de miles de pequeñas decisiones humanas. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, y al hacerlo, los guiaré a través de escenas que muestran el primer contacto médico, la reacción de quienes encontraron al bebé al enterarse de que estaba estable, las conversaciones entre vecinos sobre qué hacer, y las primeras oraciones que llenaron una sala de espera improvisada. Revelaré las decisiones cruciales que se tomaron en esas primeras horas. ¿Quién fue a buscar sábanas limpias? ¿Quién llamó al hospital? ¿Quién compartió la historia en línea buscando ayuda? Y cómo estos pasos aparentemente simples se conectaron en una cadena que finalmente cambió la vida de ese niño. También revelaré el lado emocional, el miedo que acompaña al rescatador, la culpa que se cierne sobre la comunidad, preguntándose si podrían haberlo hecho antes, y la dulce sorpresa cuando desconocidos se convierten en familia. Estas revelaciones nos ayudan a comprender no solo el milagro en sí, sino también el impacto duradero en las personas que participaron en la historia, moldeando una nueva mentalidad sobre la responsabilidad colectiva y la compasión activa. Con eso en mente, avanzamos en la narrativa, explorando la urgencia, los procedimientos y los corazones que se abrieron. Y si esta historia te conmueve, escribe: yo también estoy en este viaje. Ahora quiero profundizar aún más en este tema y contarles exactamente cómo transcurrieron los minutos y las horas posteriores al descubrimiento, porque es en este umbral, entre la desesperación y la acción, donde se toman las decisiones que cambian el destino. Cuando Juan abrió la bolsa y vio a Tomé por primera vez, el tiempo pareció acelerarse y ralentizarse a la vez. Hubo momentos en que cada gesto adquirió el peso de una decisión. La primera reacción fue de pánico contenido. El bebé temblaba, tenía frío, estaba acurrucado y presentaba signos de hipotermia. Juan, con manos temblorosas, envolvió a Tomé en su chaqueta. Sintió la respiración agitada del pequeño y, por primera vez, murmuró para sí la frase que luego repetiría a los medios locales: «Pensé que no lo lograría». Esta frase, pronunciada en medio de la calle mojada, lleva en sí todo el drama de ese encuentro. Es un testimonio que revela el impacto emocional inmediato en quienes se enfrentan a la fragilidad de la vida humana cuando se la trata como algo desechable. La urgencia se apoderó de la zona. Había un hospital relativamente cerca, pero la ambulancia tardaría un rato y los recursos de la clínica local eran escasos.
La verdad oculta que muchos no revelan es que en muchos barrios existen brechas entre los servicios de emergencia y la asistencia formal. Fue en ese momento que la comunidad actuó como puente. Alguien corrió a buscar una manta térmica, otro trajo una limpia y se llamó a una joven enfermera que vivía a 2 casas de distancia, quien llegó en cuestión de minutos. La presencia de un profesional de la salud en ese momento fue crucial no solo para estabilizar a Tomé, sino también para legitimar la situación ante quienes necesitaban autorizar el transporte. La enfermera evaluó los signos vitales, les aconsejó que tuvieran cuidado con su temperatura corporal y ayudó a improvisar una calefacción segura hasta que se pudiera organizar el transporte. Una trabajadora social, contactada por teléfono, brindó orientación sobre los procedimientos legales de emergencia y comenzó a organizar la red de seguridad necesaria. Estas figuras, enfermera, trabajadora social, aparecen como elementos de autoridad que validan la atención y agilizan las decisiones. Y la narrativa gana fuerza cuando entendemos hasta qué punto estos profesionales son parte del trabajo detrás de escena que sostiene los milagros cotidianos. Mientras tanto, la tensión era palpable. Los vecinos formaban un círculo silencioso. Algunos lloraban en silencio, otros llamaban a sus familiares, y un conductor que pasaba se detuvo sin pensarlo 2 veces para prestarles su abrigo. La sirena de un coche patrulla a lo lejos sonaba como un cruel recordatorio de la fragilidad del tiempo. Cada minuto parecía decidir entre la vida y la muerte. En los pasillos de los hospitales y los servicios de guardia, este tipo de casos activa protocolos. Pero cuando el sistema se ve desbordado, las decisiones humanas, quién se quedará con el bebé, a dónde enviarlo, qué institución tiene una vacante, se vuelven aún más críticas. La realidad de la atención de emergencia implica decisiones inmediatas: derivar a un hospital más grande, solicitar pruebas, proporcionar una almohadilla térmica improvisada, estabilizar la respiración. Cada una de estas decisiones requiere calma en medio del caos, y ahí es donde la mentalidad de quienes actúan marca la diferencia. En lugar de delegar la responsabilidad, las personas comenzaron a asumir el papel que el momento exigía. Al narrar estos momentos en detalle, la intención no es solo dramatizar, sino mostrar el recorrido operativo que acompaña a un caso de este tipo. Existe una coreografía de acciones: tocar, empacar, evaluar, llamar, que debe realizarse de manera coordinada y cuando funciona produce una transformación real. Y es precisamente esta conexión entre lo micro, el gesto de un vecino, y lo macro, la coordinación entre profesionales e instituciones, la que revela la profundidad del impacto social. También surgen revelaciones sobre cómo las decisiones se ven influenciadas por los prejuicios y una sensación de impotencia colectiva. Las comunidades a menudo se han visto insensibilizadas por crisis recurrentes y han aprendido a verse con recelo. Por lo tanto, cuando alguien decide actuar, se rompe un patrón mental que, si se repite, puede generar una nueva cultura del cuidado. Este es el punto de inflexión que, en el caso de Tomé, comenzó con un abandono de la indiferencia y evolucionó hacia una secuencia coordinada de esfuerzos de rescate. No solo importaban las acciones físicas, las palabras del rescatista, los pequeños gestos de consuelo, las primeras oraciones que surgieron espontáneamente entre los vecinos. Todo esto forma el trasfondo emocional del milagro. La trabajadora social registró el caso y ya estaba considerando los siguientes pasos: cómo garantizar un refugio seguro, cómo activar redes de adopción cuando fuera posible, cómo proteger la identidad del bebé y la familia biológica si surgiera una posibilidad de reconciliación. Estas decisiones requieren sensibilidad y pericia técnica. En este caso, la autoridad de las instituciones complementa la compasión de la comunidad.
Los procedimientos inmediatos incluyeron intercambiar información, completar formularios de emergencia y organizar el transporte al hospital pediátrico con mayor rapidez. La coordinación fue discreta pero intensa. Llamadas telefónicas rápidas, mensajes de texto con instrucciones esenciales, personas que se presentaron como si ya supieran exactamente qué hacer. En medio de este dinamismo, surgen preguntas que nos obligan a reflexionar. ¿Cuál es el verdadero impacto de una sola decisión en un escenario de abandono? ¿Cómo se convierten las pequeñas decisiones colectivas en agentes de transformación social? Y lo más importante, ¿qué verdad oculta sobre las prioridades de nuestra comunidad revela este episodio? Cada respuesta implica observar el viaje que emprendió Thomas allí, un viaje compuesto de etapas delicadas y revelaciones éticas que ponen a prueba nuestra capacidad para construir redes humanas funcionales. Hay una lección práctica que brilla con fuerza. Cuando las decisiones se toman con compasión y habilidad, los resultados tienden a salvar vidas y transformar mentalidades. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, revelando cómo continuó el proceso de acogida en las horas posteriores. Los exámenes médicos iniciales, el contacto con las agencias de protección, las conversaciones internas entre profesionales sobre el riesgo y el cuidado, y las pequeñas victorias que surgieron al amanecer. Describiré cómo cada detalle del rescate contribuyó a forjar un camino de esperanza que parecía improbable en el momento del abandono y cómo estos pasos fueron fundamentales para convertir la historia en un testimonio de la providencia. Comentario. Esto me parece lógico. Esa mañana trajo un silencio denso, como si el aire mismo esperara una señal. Fue en esta atmósfera que comenzaron a surgir pequeños actos de bondad que juntos formaron un punto de inflexión impredecible. Primero llegó la manta. Un vecino que pasaba regresó corriendo al ver el alboroto y trajo una manta gruesa que había sobrado del coche. El gesto parecía simple, casi casual, pero con ese frío era el primer acto de calor que Tomé recibía desde que lo dejaron la noche anterior. Luego llegó el conductor que se detuvo sin pensarlo 2 veces, ofreciendo el abrigo desde el asiento y calor humano inmediato. No era un héroe, solo alguien cuyo viaje se había visto interrumpido por la presencia de vida allí, delante de todos. Estos detalles, que para el observador distraído habrían sido meras coincidencias, comenzaron a formar un patrón de acciones coordinadas. Vecinos que se negaron a guardar silencio, profesionales que aparecieron incluso después de hora, desconocidos que se convirtieron en familia por unos minutos. Y es en ese entrelazamiento de actitudes que la palabra providencia toma forma, porque los milagros, cuando ocurren, rara vez llegan como un rayo. Se construye sobre decisiones combinadas, sobre mentalidades que eligen cuidar. Hubo un momento de profundo silencio, el que precede a un punto de inflexión. La enfermera que atendió a Tomé, con las manos firmes y los ojos húmedos, sintió el peso de la responsabilidad, pero también la presencia de algo mayor en la secuencia de coincidencias que se desarrollaban. Nunca imaginé que funcionaría. Parecía imposible, comentó más tarde, y su voz transmitía la sorpresa de quien había visto lo improbable hacerse realidad. La escena fue capturada no solo por imágenes, sino por lo que quedó tras bambalinas, llamadas telefónicas rápidas, puertas que se abrieron. Un pediatra que decidió quedarse porque tenía un imprevisto de guardia y por lo tanto estaba disponible. Al observar la cadena de acontecimientos, percibimos una verdad oculta que sorprende. El impacto no proviene solo del talento individual, sino de la conexión entre personas que, por casualidad o por elección, decidieron actuar. Decisión tras decisión, la situación pasó de crítica a controlada. La respiración de Tomé se estabilizó. El color de su rostro comenzó a mejorar y una nueva esperanza se apoderó de los presentes. Mientras tanto, la comunidad se organizaba.
Alguien proporcionó leche especial, otro encontró una cuna improvisada y los voluntarios comenzaron a coordinar las donaciones. Hubo una mezcla de técnica y ternura, procedimientos médicos básicos acompañados de manos que acariciaban y susurraban consuelo. Estos detalles muestran cómo se produce la transformación tanto física como emocional. La experiencia de Tomé dejó claro que la acogida es un proceso compuesto de acciones concretas y también de decisiones íntimas. La decisión de no juzgar, la decisión de cuidar, la decisión de asumir la responsabilidad de lo que podría haberse evitado. Cada una de estas decisiones altera la mentalidad de toda una comunidad. Y esta es una de las lecciones más importantes de esta historia. El cambio cultural comienza cuando la gente común comprende que, en efecto, puede marcar la diferencia. Las pequeñas victorias médicas se celebraron con sobriedad, signos vitales dentro de parámetros aceptables, un calentamiento exitoso y la primera alimentación que no terminó en desesperación. Paralelamente, los trabajadores sociales y las agencias de protección iniciaron la labor de evaluación y derivación. Este movimiento institucional fue crucial para garantizar que la acogida inicial se transformara en protección a largo plazo. Hay una verdad práctica aquí que muchos no comprenden de inmediato. Los milagros y las instituciones deben trabajar juntos para que el impacto sea sostenible. La fe que inspira no reemplaza la atención técnica. Al contrario, crece cuando encuentra estructura. Así, mientras que las oraciones y las conversaciones de fe brindaron apoyo emocional, las decisiones técnicas y administrativas crearon las condiciones materiales para que la vida siguiera adelante. Y entonces se produjeron una serie de coincidencias que, para los creyentes, parecían señales. Una familia dispuesta a acoger temporalmente al bebé, un médico voluntario que ofrecía consultas gratuitas, una iglesia local que organizó un evento para recaudar fondos y un ex empleado de un refugio que, al enterarse del caso, contactó con una red de adopción responsable. Todo esto pareció coincidir en un momento en que las probabilidades apuntaban a lo contrario. Hay momentos en que la propia realidad demuestra que la suerte no existe de forma aislada. A menudo es producto de decisiones humanas que se combinan y van en la misma dirección. El impacto de esta sincronicidad fue inmediato. El bebé que había sido desechado ahora contaba con atención continua y protección legal para que su historia pudiera investigarse adecuadamente y, de ser necesario, regularizarse. En las horas siguientes, la historia comenzó a tomar los rasgos de una recuperación. Citas médicas programadas, pruebas que descartaron complicaciones graves, nutrición adecuada y un entorno acogedor, que por primera vez permitió al bebé respirar sin la urgencia de un peligro inminente. Más aún, los rostros de quienes presenciaron el proceso comenzaron a cambiar. El miedo dio paso a una especie de reverencia por la vida. Las revelaciones que surgieron tras bambalinas fueron numerosas y profundas. Historias de madres que habían experimentado dificultades similares, relatos de familias que sintieron la llamada al acogimiento familiar y la clara comprensión de que la responsabilidad social es un tejido delicado que requiere atención continua. Así, la historia no solo obtuvo un resultado inmediato en la atención, sino que también generó debates, decisiones políticas locales sobre protección, y un movimiento comunitario comprometido a acompañar la travesía de ese niño. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, y al hacerlo, exploraré las capas que van más allá de lo obvio, cómo la fe se manifestó en las actitudes, qué decisiones administrativas garantizaron la protección, qué cambios de mentalidad surgieron entre quienes participaron en el rescate, y cómo el impacto de este caso resonó más allá de las calles donde todo comenzó. Con esto en mente, sigo compartiendo los detalles que muestran cómo un abandono aparentemente definitivo
se convirtió en un camino de cuidado y redención. Comenta abajo. Esto me parece lógico. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Y empiezo confesando que hay algo sagrado en la forma en que se llega a una conclusión cuando las personas eligen asumir la responsabilidad en lugar de la indiferencia. Cuando la historia de Thomas comenzó a desarrollarse, no fue solo una sucesión de eventos positivos. Fue una transformación lenta e insistente en la mentalidad de una comunidad. Un ajuste de prioridades que revela una verdad oculta sobre cómo se construye realmente el cuidado colectivo. La escena final, que no es exactamente un final, comenzó a tomar forma a partir de pequeñas decisiones repetidas. ¿Quién eligió comprar leche especial? ¿Quién decidió quedarse en la recepción hasta que se liberara una cama? ¿Quién aceptó cuidar algunas noches mientras avanzaban los procedimientos legales? Estas decisiones aparentemente triviales crearon un impacto real, un viaje de protección que unió técnica y ternura, burocracia y fe, institución y corazón humano. A medida que el bebé recibió la atención médica adecuada, los ojos de los involucrados cambiaron. El temor se convirtió en reverencia. La apatía dio paso a una mentalidad de acción y lo que parecía un capítulo cerrado se reabrió como una hoja de ruta hacia la recuperación y la esperanza. Hay algo educativo tras bambalinas en este proceso. Profesionales que se movilizan, trabajadores sociales que guían con conocimiento y sensibilidad, redes de apoyo que se activan eficazmente. Estas estructuras son tan importantes como la llama de la fe que calentó el ambiente, porque sin organización, incluso el gesto más noble puede perder fuerza. Fue esta combinación de fe y acción la que permitió a Tomé no solo sobrevivir, sino comenzar a vivir con dignidad desde el primer día. Y es interesante observar cómo el testimonio personal se entrelazó con acciones concretas. Cuando vecinos y voluntarios presenciaron los primeros signos de recuperación, se produjo un cambio de paradigma. Comprendieron que los milagros no son solo eventos aislados, sino a menudo el producto de una cadena de decisiones humanas guiadas por la compasión. La revelación es simple y profunda. La transformación social comienza a nivel micro, en pequeñas interacciones, en decisiones que rompen un ciclo de abandono y fomentan un nuevo estándar de atención. Al ver a Tomé ganar peso, color y un sentido de hogar, las conversaciones cambiaron. Personas que antes se sentían impotentes comenzaron a reflexionar sobre qué tipo de políticas públicas y participación comunitaria podrían prevenir un mayor abandono. Surgieron debates, reuniones informales y grupos que se ofrecían a formar una red de apoyo. Allí, en conversaciones informales y grupos de mensajería, comenzaron a sembrarse las semillas del cambio estructural. Es un efecto multiplicador que nos muestra el verdadero impacto de un caso aislado. Se convierte en un espejo que revela fallas y al mismo tiempo inspira soluciones. A nivel personal, los rostros que siguieron la recuperación también experimentaron un viaje interior. Algunos lidiaron con la culpa por no haber notado las señales antes. Otros encontraron un nuevo propósito al darse cuenta de que las pequeñas acciones conducen a grandes resultados. Hubo una transformación de creencias, especialmente entre quienes pasaron de ser espectadores a agentes activos de cuidado. Este aspecto íntimo forma parte de la historia tras bambalinas, que no suele aparecer en los titulares, pero que moldea la cultura de un lugar. Y si analizamos la dimensión espiritual del caso, es inevitable ver cómo la fe funcionó como un motor silencioso, oraciones compartidas, vigilias improvisadas, la capacidad de ver el abandono no solo como una tragedia, sino como un terreno fértil para la intervención divina que opera a través de manos humanas. Para muchos, lo sucedido fue la confirmación de que existe una providencia que obra en sintonía con las decisiones humanas.
Para otros fue un llamado a la acción, un llamado a reevaluar las prioridades y adoptar una mentalidad que priorice la vida. En el ámbito de la política social, esta historia puso de relieve la necesidad de medidas prácticas. Mayor supervisión, programas de apoyo a madres en riesgo, campañas de concienciación que no solo lleguen al plano emocional, sino que también movilicen recursos concretos. En familias e iglesias, la respuesta fue un llamado a organizarse en redes de apoyo preventivo, creando canales que puedan intervenir antes de que la situación llegue al punto del abandono. Así, el caso de Tomé dejó un legado que va más allá del propio niño, desató el debate, inspiró decisiones administrativas y motivó la reflexión colectiva sobre qué vale la pena proteger en nuestra sociedad. En términos humanos, la adopción temporal que siguió no fue solo un acto legal. Fue una reunión de afectos que sanó heridas abiertas. No borró el trauma, sino que creó un espacio seguro para comenzar la sanación. La familia que acogió a Tomé años después relató las pequeñas rutinas que cambiaron sus vidas. La primera noche en que el llanto se convirtió en un sueño tranquilo. La primera vez que le tomaron la mano y sintieron un vínculo que ya no era solo de responsabilidad, sino de amor genuino. Estas escenas muestran que el resultado que Dios ya había escrito a los ojos de los creyentes se reveló a través de manos humanas dispuestas a actuar. Aún así, las revelaciones continúan. Hay lecciones sobre la empatía, sobre cómo decidir en tiempos de crisis, sobre la importancia de alinear la fe con la acción técnica y sobre el poder transformador que puede tener una comunidad cuando decide no dejar a nadie atrás. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Antes de continuar, los invito a pensar, ¿quién fue su ángel cuando más lo necesitaron? Comentario, eso me parece lógico. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar con el corazón abierto. Marca la diferencia. Si este tipo de testimonio te conmueve y te inspira a reflexionar, suscríbete al canal. Aquí seguimos compartiéndote historias reales que combinan fe, acción y transformación, y tu presencia nos ayuda a encontrar más relatos inspiradores y orientadores. Si esta historia te ha resonado, dale a me gusta como señal de que hemos conectado. Es un gesto sencillo, pero demuestra que estamos en el mismo camino. Escribe en los comentarios, estoy contigo hasta el final, si has llegado hasta aquí. Leeré cada palabra y eso ayuda a mantener viva esta comunidad de cuidado. Hay un video aquí que complementa este tema. Haz clic y sígueme. Hay mucho más que aprender, sentir y transformar juntos.